mañana yo voy a pedir que el Espíritu Santo siempre nos dirija esta verdad, amén. Porque es una actitud que un cristiano, y es muy importante para un cristiano cuando llega a los pies de Cristo, cuando ha llegado por primera vez, y también debemos hacerlo todo el tiempo de nuestra peregrinación con Cristo en esta tierra. Si leemos de nuevo segunda de Pedro 3 versículo 8, donde dice Pedro y habla a la iglesia y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Miren lo que dice: que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Santo Dios. Aquí nos muestra en la palabra, Pedro dice: lo que para nosotros parece demora, para Dios no lo es. Para algunos que puedan decir que esto tanto hablan, pero nunca llega, pues aquí nos habla que no es una demora. El pasaje aclara que no es un retraso, sino misericordia. No es que se retrasa, sino el que tiene misericordia para con nosotros, porque dice que esa paciencia tiene un propósito. ¿Y cuál es? Es dar oportunidad para que las personas se arrepientan y vuelvan a Él, porque no quiere que nadie se pierda. Santo Dios. Este versículo y este pasaje dice mucho, ¿verdad? Él dice que tiene su deseo que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? En la palabra griega habla de la palabra metanoia, que es pensamiento posterior, es decir, cambio de parecer, cambio de mentalidad, que es un resultado de cambio de estilo de vida, cambio de actitud o de propósito de vida. En otras palabras, es volver al Señor y dar la espalda al pecado. Para entender qué es arrepentimiento, metanoia, tenemos que entender qué es amartía, qué es pecado. Pecado es fallar al blanco. Nunca me cansaré de lo que significa en el contexto original, porque nosotros creemos que a veces pecado es solo algunas actitudes, algunas cositas que hay que dejar. No, pecado es fallar el propósito de Dios en nuestras vidas, es no cumplir el plan y el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Eso es amartía, eso es fallar el propósito de nuestras vidas. En la Biblia nos habla que el hombre se apartó totalmente de la voluntad de Dios, prefirió vivir en su voluntad del hombre, voluntad humana, en vez de buscar la voluntad de nuestro Dios. Y el hombre dice, se alejó totalmente. Eso es amartía, eso es fallar al blanco. Por eso cuando habla de arrepentimiento, metanoia, es cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, cambiar de vida. Porque arrepentimiento habla de restitución, de volver una cosa al estado que tenía. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre se degradó por el pecado, por alejarse de la voluntad de Dios. Y cuando Dios dice arrepiéntanse y vuelvan a mí, es eso: dejar la vieja vida que no anda conforme a la de Dios y volver a la vida que es conforme a la de un Dios santo, poderoso y maravilloso. Por eso cuando entendemos, y dice el versículo anterior, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cambio de actitud. También cuando habla de arrepentimiento viene de como un sentimiento de dolor, de compunción, que nos lleva a cambiar nuestra vida. El arrepentimiento se debe ver y se debe entender en esto: que no es solo el objeto, que el arrepentimiento con el pecado, sino mismo tiene un efecto y una relación primero con Dios, con el pecado, con el prójimo y conmigo mismo. Ahora les voy a explicar a qué se refiere, pero quiero que entendamos esto: que aquí el valor del arrepentimiento, porque está hablando en los versículos anteriores, decía, no quiere Dios que perezcamos, sino llevemos al arrepentimiento. Significa que el paso principal para la salvación es el arrepentimiento.
Y aquí les decía, no hay que ver solamente ahora, sí hay que dejar de pecar algunas cositas, porque aquí el arrepentimiento, les decía, tiene un propósito más y tiene una relación también, cambia una relación con esto. Primero les decía, con Dios, con el pecado, con el prójimo y con uno mismo. Por eso el arrepentimiento es un cambio de actitud, primero con el pecado. Con el pecado. Antes yo tenía una relación, con una amistad con el pecado. Ahora veo el pecado con mucha seriedad. Cuando uno viene al arrepentimiento, antes el pecado tal vez lo veía como un buen amigo, mi estilo de vida, a mí me gustaba ese pecado, yo amaba, yo adoraba ese pecado, porque vamos a ver eso. Porque vamos a ver que el arrepentimiento tiene que ver mucho con la adoración. Y a veces no se nos habla de este punto. Nosotros amábamos el pecado. Antes nosotros, nuestro compañero era el pecado. No veíamos la gravedad del pecado. Pero cuando conocemos la palabra, dice que la paga del pecado es que muerte. Que si yo persisto en ese pecado, para mí viene muerte. Por eso cuando no entendemos el valor de que del pecado hacia nuestras vidas, pues yo puedo seguir en el pecado, puedo seguir así, porque no hay conciencia, y solo esa conciencia viene de parte de Dios, porque ningún hombre es capaz de entender eso. Por eso es que el hombre debe buscar a Dios y debe recibir la misericordia y el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que yo pueda ver realmente ahora el pecado como Dios lo ve. ¿Por qué? Porque entender, hablar de esto, a veces hablar del pecado, mucha gente puede verlo no tan grave. Pero si yo les hablara de un animal salvaje en este lugar, de un animal que es peligroso, de un animal que puede ser un animal que con una picadura podemos tener unos minutos, y si no nos pone no sé, una vacuna o algo, podemos morir. Yo les diría, si soltaría aquí una serpiente, todos estarían locos y correrían, ¿verdad? O vendría otro animal salvaje. Creo que todos entienden el valor de eso. Así deberíamos tener nosotros conciencia ante el pecado, que el pecado me lleva a la muerte. Entonces mi relación, cuando me arrepiento, cambio. Antes yo era amigo de él, pero cuando me arrepiento, define mi actitud contra el pecado, porque entiendo que el pecado trae muerte, es condenación eterna, me aleja eternamente de la presencia de Dios. Porque el pecado al final define también dónde te vas a ir eternamente. Por eso dice, la paga del pecado, dicen Romanos, es muerte. Mi primera relación contra el pecado, contra el arrepentimiento. Me arrepiento, cambio de actitud. También viene conmigo mismo, porque cuando hay arrepentimiento, mi identidad cambia. Yo cambio, mi actitud cambia. Ahora entiendo quién soy. Ahora hay sanidad. Ahora hay un cambio en mi vida. Cuando hay arrepentimiento, ya no soy yo. Por eso dice, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Cambia eso en mí. Y el otro es con mi prójimo, porque cuando hay un arrepentimiento leal, verdadero, mi relación con el prójimo cambia. Mi actitud, mi conducta cambia totalmente ante los demás. Tal vez era yo instrumento de mal, ahora voy a ser instrumento de bendición, porque mi actitud cambia con los demás. Y con lo más importante, el arrepentimiento me lleva a un cambio también. ¿Con quién? Con Dios. Antes yo era enemigo de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, eso lo dice la palabra. Aunque uno diga, no, yo conozco a Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra conocer y tener una relación íntima con Dios. Porque uno puede decir, conozco a Dios, pero puedo hacer otras cosas que pueden ofender a Dios. Y toda nuestra vida ha sido ¿qué? De ofender a Dios. No estás ofendiendo a una iglesia, no ofendes al pastor, no ofendes al hermanito, no ofendes al mundo. Ofendemos a Dios, porque todo lo malo que hacemos es en contra de su voluntad, de su santidad y de su verdad. Por eso antes éramos enemigos de Dios, sin querer o queriendo. Yo por lo menos me consideraba ateo. Yo no creía que Dios existía y era real. Yo vivía conforme lo que el mundo me enseñaba, lo que yo quería, lo que yo sentía, o lo que yo podía creer que era bueno. Gracias a Dios, Jesucristo se hizo real en mi vida. Gracias a Dios, Él se hizo real en mi vida. Me mostró que hay un Dios verdadero y que me ama y que tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros.
tanto que para él dice, de tal manera amó a Dios al mundo que dio a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Por eso mi relación que antes yo ofendía a Dios, cuando me arrepiento, ahora hay un anhelo, hay ahora un deseo de qué, de conocer más a Dios, de servir a Dios, de adorarlo con amor profundo, con admiración extrema, una verdadera ¿qué? Adoración. No es que cambio de vida así nomás. No es que dice ahora soy cristiano, no, sino ahora mi adoración cambia. Yo adoraba el mundo. Yo tenía pasión con el mundo, el pecado. Adoraba. Tal vez no me postraba, pero mi corazón se postraba al mundo y al pecado. Ahora mi adoración tiene que cambiar. Si yo antes buscaba y anhelaba el pecado, el arrepentimiento ahora es cambiar, metanoia. Por eso dice cambio de actitud, cambio de mente. Estaba yendo al norte, pues me doy la vuelta y voy al sur. Antes adoraba el mundo, ahora adoro a Dios. Antes adoraba, buscaba adorar o meterme en las cosas del mundo, pues ahora mi pasión, mi anhelo, mi deseo cambia. El arrepentimiento trae todo eso. Por eso cuán importante es, habla del arrepentimiento. Por eso dice, Dios no tarda su promesa, sino ahí muestra su misericordia, que quiere que todos lleguemos ¿qué? Al arrepentimiento. Miren lo que dice en Hechos 2. Vamos al libro de Hechos 2, capítulo 2, versículo 37 al 40. Porque el mensaje de Cristo cuando estaba en la tierra, cuando sus discípulos también llegaron y predicaron el evangelio, una de las palabras que más se conoce y suena es que arrepiéntanse. Jesús estaba en la tierra y hablaba y decía arrepiéntanse. Sus discípulos hablaban arrepiéntanse. Hasta el día de hoy debería ser la palabra arrepiéntanse, es decir, dejen su estilo de vida y vuelvan a Dios. Dejen su manera de vivir y cambien su manera de vivir al de Dios. Eso es arrepentimiento. En el libro de Hechos 2 les decía, versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si ustedes ven los versículos anteriores, solamente Pedro aquí y los otros apóstoles hablaban de lo que habían hecho con Cristo, que era el Mesías, que aquel que se hablaban los profetas, que hablaban los libros del Antiguo Testamento, hablaban de Jesucristo y decían Jesucristo fue muerto, crucificado, y ellos dicen, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo para ser salvo, por eso les decía, esta actitud es importante, arrepentimiento, un arrepentimiento real y verdadero. Por eso dice aquí, se compungieron de corazón. Significa que se sintieron profundamente tocados y culpables. Reconocieron su error y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Qué lindo cuando el Espíritu Santo viene y te da convicción de tu vida. No es nada lindo. Porque yo entendí cuando llegué a Cristo, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Cuando conocí quién era el hombre sin Dios, una decepción tan grande en mi vida. Porque el primero que me decepcioné, siempre les dije, fui de mí. Porque yo creía que hacía las cosas correctas. Yo pensé que hacía las cosas bien. Pensé que sabía vivir. Pensé que yo sabía el hombre del mundo. Porque me gustaba ser amiguero. Donde estaba era el amiguero, el que iniciaba las fiestas. Yo decía, qué mal hago, nada mal hago. Pero cuando llegó Dios en mi vida y me mostró quién era sin Él, santo Dios,
Por eso aquí cuando ellos dicen se compungieron de corazón, es decir, sintieron un profundo realmente culpa y le dijeron, ¿qué hacemos? La maravillosa respuesta de Pedro era: arrepiéntanse, cambien de mente y de dirección, dejen el pecado y bauticen en el nombre de Jesucristo. Es decir, es una expresión pública de fe y de obediencia, y tendrán perdón de pecados. Estaba diciendo, Dios les borrará su culpa y recibiréis el Espíritu Santo. Esa es la promesa más grande y maravillosa a todos los que están dispuestos a seguir verdaderamente a Cristo. De decir, Señor, quiero seguirte, necesito de ti. Porque la presencia del Espíritu es quien viene y redarguye nuestras vidas, cambia nuestras vidas, nos da entendimiento y convicción de Dios, de nuestro Padre. Por eso aquí Pedro le decía, arrepiéntanse, bautícense y sus pecados serán borrados y el Espíritu de la promesa vendrá sobre ustedes. Por eso cuando hay un verdadero arrepentimiento, no entusiasmo, sino un arrepentimiento de corazón. Porque el entusiasmo es fácil, uno se entusiasma, está un tiempo, pero yo les digo, las emociones se pierden fácilmente. Las emociones han comprobado que dura a veces 90 segundos nada más. Nunca tomes decisiones por emociones, nunca son buenas consejeras. Si uno está enojado, con ira, o está triste, o está demasiado alegre, nunca tomes decisiones por esas. Nosotros hemos viviendo en esta vida tomando decisiones por ellas, por las emociones o sentimientos o gustos, lamentablemente. Pero el Señor nos enseña que un cristiano tiene que aprender a tomar decisiones ahora, ya no por emociones, sino por convicciones. Por eso, cuando hay un verdadero arrepentimiento, no entusiasmo, sino que es de corazón, pues se cambian las costumbres, cambia mi forma de ser, cambia mi comportamiento, cambia mi actitud, cambia todo mi ser. No soy el mismo. Dios asume el control de mi vida. Y después de eso hay un anhelo de servir a Dios y adorar a Dios. Les decía, nosotros adorábamos el pecado, nosotros amábamos el pecado, pero cuando hay un arrepentimiento nace un anhelo ahora de servir y de adorar a Dios. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Solo quería adorar y servir a aquel que me dio su vida por mí. Cambió mi corazón, cambió mi actitud. Por eso es importante, les decía, el arrepentimiento, porque hay un cambio de sentimiento y de adoración. Porque antes amábamos el mundo, abrazábamos el mundo y dábamos la espalda a Dios. Por eso el arrepentimiento es ahora cambiar, dar la espalda a lo que antes amaba, a lo que antes adoraba al mundo. Y ahora anhelo y adoro a quien, a Cristo. Adoro a Dios. Eso es arrepentimiento. Cambio de dolor, es decir, un dolor por haber hecho lo malo delante de Dios. Por eso estos hombres se compungieron y dijeron, ¿qué hacemos? Pues arrepiéntanse. Si el Espíritu Santo te ha dado convicción que ese estilo de vida no es correcto, pues arrepiéntete. Si el Espíritu te está dirigiendo ahora, que sueltes esa adoración a las cosas del mundo y ahora adores al que es digno de tu alabanza y de tu adoración. Por eso es cambio de mente, cambio de actitud, cambio de espíritu, cambio de personalidad. Eso conlleva el arrepentimiento, santo Dios. Por eso le decía, hay un cambio de sentimiento y de adoración. La alabanza, una alabanza ahora a Dios. Esta alabanza de enaltecer a mi Dios, honrar a mi Señor públicamente e íntimamente. Tal vez nosotros alabábamos el mundo, el pecado, alabábamos mi orgullo, yo me alababa, me adoraba. Ahora esa alabanza viene aquí a Dios, dirigida a Dios. Y mi adoración es porque la adoración es un amor profundo, una admiración extrema. En el original habla de besar, de postrarse. Tal vez nosotros lo hacíamos así a este mundo y al pecado. Cambio, ahora mi adoración viene aquí a Dios. Mi adoración extrema viene a Dios. Lo que antes alababa o adoraba del mundo, ahora mi adoración y mi alabanza cambio a Dios. Eso lo dice la Biblia. Miren lo que dice en Juan 4.
Juan 4, versículo 20 al 24. Muchos conocen esta práctica que tuvo Jesucristo con una mujer, pero en esa conversación resalta algo maravilloso, resalta algo importante. Juan 4:20 dice: nuestros padres, le decía, adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Escuche lo que dice el 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Yo adoraba antes el mundo con mis pasiones y mis deseos, con mi pecado. Ahora, si voy a cambiar mi adoración, ya no lo hago con los mismos sentidos, sino en espíritu y en verdad. Ahora cambia mi adoración, una adoración real y verdadera. Por eso dice: mi Padre tales adoradores ahora necesita y busca que lo adoren, porque mi Padre es espíritu. Por eso es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. Nuestra adoración cambia cuando uno realmente cambia el estilo de vida. Por eso es necesario, les decía, el arrepentimiento en la vida de un cristiano. Porque si no hay un arrepentimiento real y verdadero, entonces yo nunca voy a poder vivir una vida real y verdadera en Cristo Jesús. Porque nunca he estado arrepentido de lo que he tenido de mi vieja vida. Porque arrepentimiento también conlleva eso: vergüenza y dolor de lo que hice cuando yo estaba sin Cristo. Realmente hay una vergüenza de haber hecho aquello, decir: Señor, ¿cómo me atreví a hacer eso? Si yo alguna vez cuento es con vergüenza y con pena, pero para que vean cómo el Señor puede haber cambiado mi vida. Pero nunca yo estaré orgulloso de lo que hacía antes, porque a Dios le di 1000 veces la espalda y otras 1000 veces le he dado la espalda, con mis actitudes, con mis decisiones. Pero cuando Cristo llegó, hubo aquí un dolor y decía: Señor, perdóname, perdóname. Ahí entendí lo malo que hacía, ahí comprendía lo malo que estaba haciendo. Por eso hay un cambio total. Hay algo aquí que te dice: cambia. Antes adoraba y servía al pecado, ahora adoro y sirvo al Dios de mi vida. Lucas 7, el Evangelio de Lucas 7. Esta historia es tremenda. Vamos a ver que el arrepentimiento conlleva una adoración verdadera. Lucas 7, versículo 36 al 37. Escuchen lo que dice esto. Lucas 7, ahí tenemos la ayuda visual, 36. Miren lo que dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren lo que dice, veamos el contexto. Aquí hubo un fariseo, Simón, vio y sabía y escuchó de Jesús, y él lo invitó a Jesús a su casa, y Jesús aceptó la invitación. No se hizo rogar. Pero que cuando alguien invita a Jesús dice: aquí estoy. No se hace rogar. Creo que es el invitado que menos se hace rogar cuando alguien dice: Señor, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi hogar. Por eso dice: y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Pero dice que esta mujer, una mujer pecadora, y en el contexto habla de esta mujer que fue en un tiempo libre de 7 demonios y fue libre de una vida de la calle. Esta mujer fue libre totalmente por el poder del Señor, de Jesucristo. Y dice que ella escuchó y fue, dice, a la casa del fariseo, y trayendo, dice, un frasco de alabastro con perfume. Aquí dice: la mujer reconoce su necesidad de perdón al acercarse a Jesús,
Ella muestra humildad y arrepentimiento. No se defiende ni se justificará. Se rinde delante de Él. Porque eso es lo que vamos a ver ahora. En este perfume de alabastro es lo que me llama la atención. Este es uno de los perfumes más caros. Dice que costaba más o menos el valor de un sueldo de un año. De un sueldo básico de todo un año. Ahora tal vez es más de 21,000 bolivianos. Imagínense, antes era así. Y le agarró y trajo, dice, ese perfume. Como dije, el arrepentimiento conlleva muchas cosas. Y una de estas es, antes lo que tenía valor para mí, antes el mundo o el pecado tenía valor para mí, ahora ya no lo tiene. Si antes Jesús no tenía valor para mí, ahora sí la tiene. Y esto quiero que tomen muy en cuenta. Porque miren lo que dice el versículo 38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Ese perfume que ella tal vez valoraba y cuidaba mucho, que le daba valor y adoraba, ahora ese perfume ya no tenía tanto valor como ahora lo tenía ¿quién? Jesucristo. Porque ella fue, dice, y vio a Jesucristo, y lo único que hacía, leamos el 38, estando de él, dice, detrás de él a sus pies, llorando y comenzando a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Esto es adoración. Esto es adoración. Yo siempre, no es que yo quiera hablar de mí, pero yo mismo testifico con mi vida cuando llegué a Cristo. Cuando yo llegaba a la iglesia, antes si alguien me decía, mis papás que estaban, me decían, va a la iglesia. Yo no quería, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Después yo iba solo. Nadie me necesitaba decir, vaya a la iglesia, yo iba solo. Yo me acuerdo que me iba atrás todavía porque no conocía a nadie en una iglesia grande y solo lloraba y lloraba y lloraba. Solo sabía que lloraba y lloraba y lloraba. Porque había liberación, había algo en mí que no era lo mismo. Solo lloraba, sentía las alabanzas y solo lloraba. Me hace recuerdo a esta mujer. Con sus lágrimas dice que lo limpiaba y dice y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Porque encontró ahora su verdadera adoración. Besar los pies de alguien. Y los ungía con su perfume. Nadie puede percibir verdaderamente cuán precioso es Cristo y la gloria del Evangelio, salvo el quebrantado de corazón. El arrepentimiento sincero de la mujer con sus lágrimas muestra un corazón quebrantado y arrepentido. No son lágrimas comunes, sino dolor por el pecado y reconocimiento de su necesidad del perdón. Pero al autosuficiente le disgusta, porque el Evangelio exhorta y anima a los pecadores al arrepentimiento. Por eso que para algunos no es gustoso el Evangelio, porque el principio del Evangelio es arrepentimiento. Ah, no, es que a mí me gusta mi estilo de vida. A mí me gusta vivir así. Por eso muchos no vienen al Señor. Y en el libro de Juan mismo muestra eso, que la luz vino ¿a quién? A las tinieblas y disipó las tinieblas. Y muchos no se acercan a esa luz para que no sean, ¿qué dice? Sus obras sean, ¿qué? Reprendidas. Porque no quieren arrepentirse, no quieren hacerlo, la autosuficiencia. Por eso cuando reciben el Evangelio a veces porque es un disgusto. Porque tengo que renunciar a mí mismo. Tengo que renunciar a lo que tal vez el mundo, lo que yo amaba, mis pasiones, mis deseos. Aprender que el pecado es una deuda y que todos somos pecadores y deudores ante el Dios Todopoderoso. Besar y ungir los pies era una señal de honra profunda. Ella no habló, pero sus acciones decían, te amo y te agradezco. A veces solamente es entrar a la presencia, amar y adorar a Dios sin decir nada. A veces no es necesario a veces decir. Solo con mis acciones decir, Señor, te amo y ahora te agradezco. Eso es lo que hacía esta mujer. Porque en el idioma del hebreo,
Amar también es una expresión que significa ¿qué? Gratitud. Porque la vida de un cristiano, ya aprendí hace 25 años que la vida de un cristiano es solamente demostración, agradecimiento a Dios por lo que hizo en la cruz. Yo no merecía, tú no merecías, no hemos hecho nada bueno. Nadie hizo nada bueno para que Jesucristo muriera en la cruz. Nadie puede decir yo soy digno de que Jesucristo muriera en la cruz. Él murió aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A Él no le importó lo que estás haciendo, lo que has estado haciendo. Él murió por ti, por amor a nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Eso es entender, es comprender. Por eso la vida de un cristiano, la vida real de un adorador es que gratitud. Decir, Señor, ¿cómo no te voy a agradecer? Recuerden que la actitud, el carácter del hombre sin Dios, el hombre caído, es ingrato. Yo siempre digo, el hombre es ingrato por naturaleza. Tú le puedes hacer 100 cosas buenas, le haces una cosa mala, se va a acordar toda su vida esa cosa mala. Y no va a decir, pero por lo menos me hizo esto. La ingratitud. Y eso es una de las cosas que falla ante Dios, la ingratitud. Si supieras lo que Cristo hizo por ti, lo que renunció por ti, el amor que demostró en la cruz por ti. Cuando si el Señor no bajó de esa cruz era por amor a ti. Yo siempre digo, no le detuvo los clavos en la cruz, detuvo el amor por ti, porque Él si Él quería podía bajar. Él podía deshacer los clavos y bajar de esa cruz, pero Él la aguantó por amor a nosotros. Por eso la vida de un cristiano, la vida de un adorador es gratitud. Versículo 39, sigamos. Versículo 39, miren lo que dice. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dijo entre sí, es decir, en su corazón dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Escuchen eso. El fariseo aquí está dudando de quién realmente es Jesús. Y dice, si supiera, sí, Jesús sabía quién era esa mujer perfectamente. Y también sabía quién era el fariseo. Sabe quién realmente lo adora y quién lo busca. Mire, y todavía el fariseo le invitó a su casa, le rogó para que pase. A veces nosotros la religiosidad lamentablemente nos juega así con el orgullo. Miren, tengo a Cristo, soy cristiano. O tengo a Cristo en mi casa. Es muy diferente creer que tienes a Cristo. Otra cosa es que tú estés en Cristo Jesús. Una cosa es saber de Cristo, otra cosa es conocer a Cristo. El fariseo parecía que solo él sabía de Cristo, pero esta mujer conocía quién era Cristo, porque ella sabía quién adorar. Desde si el fariseo tenía a Jesús en su casa, pero no es suficiente con creer que tenemos a Jesús, sino es necesario que Jesús esté en mi vida y en mi corazón. Nadie puede percibir verdaderamente cuán precioso es Cristo y la gloria del Evangelio, salvo el quebrantado de corazón. Porque el orgullo espiritual, el fariseo se cree justo y normalmente superior, lo que le impide reconocer su propia necesidad de perdón y mucho menos de arrepentimiento. El fariseo no creía que necesitaba de que arrepentirse, él era religioso. Él conocía la palabra. El orgullo, el peligro del orgullo, porque el orgullo te hace creer que tú no necesitas de arrepentimiento, tú no necesitas arrepentirte, que tú no necesitas cambiar tu vida, que tú no necesitas tanto el perdón de Dios. ¿Por qué no hemos hecho tanto malo? No somos tan malos. Alguien me dice, pero pastor, yo no soy malo, no hago malo, hago bien el bien, dice. El orgullo lamentablemente nos impide ver la necesidad de arrepentimiento. Los hombres muchas veces no saben apreciar o estimar, valorar o entender el grado de la importancia de la relación que se tiene o se debe tener entre nuestro Creador
y su creación. El fariseo no sabía eso. La importancia del hombre con su creador. Dios sí toma muy importante eso, porque el Dios vio al hombre alejado, la humanidad alejada, pero usó a Jesucristo para reconciliar a Él mismo con el mundo, porque Él necesitaba y sabía la importancia de la relación entre tú y Él. Nadie más sabe la importancia entre la relación entre Él y tú. ¿Tú entiendes eso? Puedes decir, yo necesito relacionarme con Dios. Esta mujer sabía, cambio el fariseo no entendía y no comprendía. Y hay mucha gente que no entiende eso. Versículo 40. Respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un creador tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenía ello con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Interesante. Porque aquí vamos a ver cómo Jesús confronta la realidad de este hombre. Aquí nosotros, en el contexto de esta parábola, el dinero es el pecado en esta parábola. Unos deberían más que otros, pero aquí el punto es que todos somos deudores. Uno puede decir: yo no soy más pecador que otro. Todos somos deudores. Unos más que otros, no lo sé, pero deudores ante Dios, sí lo somos. Simón se veía como el deudor pequeño, que no quería necesitar mucho perdón, no tenía por qué arrepentirse. Por eso su amor hacia Jesús era frío. Y vamos a ver por qué. Porque mientras más expresamos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor a Cristo, más clara será la prueba que tenemos el perdón de nuestros pecados. Voy a repetir: mientras más expresemos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor a Cristo, más clara será la prueba que tenemos el perdón de nuestros pecados. Porque el que recibe mayor perdón ama más. Versículo 43. Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Aquí parecía que Simón entendía la parábola en teoría, porque la respuesta correcta, él respondió correctamente con la mente, pero aún así no aplicaba en su propio corazón. Jesús afirma una verdad espiritual. Es un principio claro: quien reconoce que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Jesús lleva a Simón a juzgar correctamente el caso y luego le ayudará a verse reflejado en la historia. Santo Dios, porque eso va a hablar después en los versículos siguientes. Este versículo conecta la parábola con la realidad de una mujer que tenía una gran deuda y ella amó más. Con Simón, que tenía poca conciencia de su deuda y su amor era frío con Jesucristo. Y se lo muestra, o que le invitó a su casa, pero decía: si supiera, si supiera quién es esta mujer. Ahí demuestra que en su corazón no estaba Cristo. Podemos creer que Cristo, nosotros estamos o vivimos o somos cristianos, y eso es el peligro. Es el peligro de no entender realmente a lo que hemos sido llamados. Versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo: escuchen, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Le estaba diciendo: entré a tu casa, vine a tu invitación donde podría esperar todos los ritos habituales de aquella que podía hospedar a alguien. Porque tan solamente cuando dice: tú no lavaste mis pies, era una costumbre,
un cumplimiento cordial que se hacía a los invitados. Simón tenía una triste falta de respeto civil cuando le invitó y no lavó o no hizo lavar sus pies. Cuando dice no me besaste, en el contexto dice que era una cortesía que generalmente se daba como un saludo a los invitados. En ese momento Simón no le había dado a Jesús el honor que se debía a él, que habría sido de besar la frente. No me ungiste. El aceite es un refrigerio después de lavarse, lo cual era un símbolo de alegría que esperabas compartir juntos esa noche. Otra costumbre oriental habituada con los huéspedes, que el anfitrión se pretendía honrar al invitado. No lavaste mis pies, tú Simón. No me besaste. No me ungiste. Cambio, esta mujer hizo todo lo que tú deberías haber hecho. Estos tres aspectos se practicaba cuando alguien venía a tu casa, cuando alguien importante venía a tu casa. Cuando tú sentías valor por alguien, tú hacías este rito. Cuando tú apreciabas a alguien, hacías este rito. Cuando tenías estima a alguien, te notaba que Simón, o que le invitó, no tenía estima de Dios, de Cristo. No sabía quién era él. Miren la diferencia entre saber de Cristo y conocer a Cristo. Jesús le estaba diciendo, ella me ha dado más amor porque ella se arrepintió y sabe que ha sido perdonada. Tú me has dado poco porque tú no te arrepentiste, porque no crees que necesitas perdón. El peligro más grande del hombre, no creer que no necesitamos arrepentirnos tanto y no necesitamos el verdadero perdón de Cristo. Vamos a volver a Juan, pero miren lo que dice Joel 2. Porque hay un verdadero arrepentimiento. Hay un dolor de haber hecho lo malo y ofendido a nuestro Creador. Realmente cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un dolor de haber fallado a nuestro Creador, aquel que nos ama verdaderamente. En el libro de Joel 2, versículo 12, Joel 2, versículo 12, miren lo que habla. Dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Santo Dios. Aquí lo que está haciendo es: vuélvanse a mí de corazones que arrepentimiento. Dejen su vida y vuélvanse a Dios. Dios no quiere acciones externas sin verdadera intención. El arrepentimiento debe ser y debe salir del corazón. No solo es una apariencia. En la cultura de cuando en tiempo que se escribió Joel, rasgar las vestiduras tan solamente era de dolor y de arrepentimiento. Cuando alguien moría se rasgaban las vestiduras. Cuando hacían algo mal se rasgaban. Pero era tanto una costumbre que cualquier cosa se rasgaban la costumbre. Y Dios les dice: rasguen su corazón, no solo sus vestiduras. ¿Habla de qué? De un arrepentimiento verdadero y legítimo. No solamente externo. No solamente como decir: sí, Señor, estoy arrepentido, de palabras nomás, no de corazón. Sí, Señor, estoy arrepentido de lo que he hecho, pero de otra cosa decir: Señor, ¿cuántas veces te he fallado y te sigo fallando? Hay un dolor verdadero en el arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento real y legítimo, siempre hay reconocimiento de culpa. Soy culpable. Sí lo hice. Soy así. Así está mi vida. Soy consciente de que soy culpable. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un dolor profundo de haber fallado a mi Padre Celestial. Hay un dolor de haber fallado a Dios. Un deseo de retroceder el tiempo para no volver a fallar. De decir: Señor, ay, si volviera y no, así ya no volvería a tomar esta decisión.
Implorar una segunda oportunidad. Señor, perdóname. Nunca más, Señor, perdóname. Deseo de acercarse a Dios y nunca más alejarse de Él. Procurar con todas nuestras fuerzas dejar y abandonar aquello que ofende a Dios. Ese es un verdadero y legítimo arrepentimiento. Por eso en Joel decía: acérquense, desgarren su corazón con ayuno y lloro, dice el Señor. Vuelvan a mí. Soy misericordioso, grande para perdonar los pecados, dice el Señor. Pero arrepiéntanse. Volvamos a Juan capítulo Lucas 7 estábamos. Lucas 7, versículo 47. Después que le confronta Jesús a Simón, el versículo 47 dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Le estaba diciendo: por tanto, te digo que perdonados son tus pecados, por mucho que hayan sido. No importa lo grande, tus pecados te son perdonados. No importa lo que hayas hecho, lo que estés haciendo, Dios está dispuesto a perdonarte. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que has podido estar haciendo. Si realmente vienes con un corazón arrepentido, Dios te perdona. Porque humanamente, si esta mujer vemos, era una mujer de la calle, y ver a Simón era un fariseo, era un hombre religioso. Humanamente diríamos: pues Simón es un hombre de Dios y se merece más el perdón. Esta mujer es pecadora. Nuestros juicios a veces son tan malos. Por eso es el juez justo. Él sabía quién se estaba arrepintiendo de verdad. Y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Contrario al fariseo, él no creía, no veía la importancia del arrepentimiento para verdaderamente acercarse a Jesús. Jesús no le está diciendo a ella que fue perdonada porque amó, sino que amó porque ya había sido perdonada. Su amor es la evidencia de un corazón arrepentido de esta mujer. Por eso Jesús enseña: el desborde de amor y adoración es el resultado del hecho de estar consciente de haber sido pecador y ahora somos libres. Que uno entiende: el Señor me ha perdonado todo, lo amo, lo adoro. El Señor me ha perdonado, voy a ir a su casa a adorar y postrarme. Por eso el arrepentimiento lleva a un verdadero adorador. Me lleva a adorar. Hay un pasaje en Lucas 15 que habla del hijo pródigo. El hijo se fue, pidió su herencia, se fue y vivió perdidamente, gastó todo lo que tenía. Y en un momento él, sin darse cuenta, se encontró comiendo y deseando la comida de los cerdos, que para un judío era lo más bajo que podía caer. Lo más bajo de un judío, estar con cerdos y desear la comida de los cerdos. Y él no se daba cuenta hasta que en el versículo 17 dice: y volvió en sí. Volvió en sí, dijo: ay, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que esto. Iré y le diré: Padre, pecado contra ti con el cielo, me arrepiento. Hazme uno como tus jornaleros, no soy digno de llamarme hijo. Dice que él fue. Y vemos la actitud, dice, de un padre que veía de lejos todos los días que su hijo viniera, su hija volviera, su hijo se arrepintiera. Y dice: cuando lo vio, parece que en el original parece que diría que el hijo corriera. No, dice: el padre corre y lo abraza y lo besa. Le dice: ese padre, no soy digno. Y le dice, le devolvió la identidad como hijo al darle los zapatos, al darle el anillo. Y decía: maten los animales, porque mi hijo, quien estaba muerto, está vivo.
El que se perdió, volvió. Hagamos fiesta. Por eso dice que hay fiesta en los cielos cuando hay uno. ¿Por qué? Porque cuando hay verdaderamente arrepentimiento, está volviendo a su casa. Y el Padre dice: bienvenido eres, hijo mío. Bienvenido eres. En Isaías 55, 9, 6, perdón. Por eso esto del hijo pródigo es interesante, porque el hijo, cuando se da cuenta de su error, reconoce su necesidad de volver a la casa de su papá, de arrepentimiento. Eso representa el arrepentimiento genuino de un despertar desde el corazón. Volvió en sí y dijo: volveré a mi Padre. Eso es el arrepentimiento. ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Voy a volver a mi Padre. En el libro de Isaías 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser. Escuchen lo que dice: llamarle entre tanto que está. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio. Aquí la palabra, cuando dice busque a Dios mientras pueda ser hallado, mientras haya oportunidad, aquí nos está mostrando que hay un tiempo para arrepentirse y acercarse a Dios. No hay que esperar ni posponer la obediencia, porque la oportunidad puede terminar. Dejar los pecados y los malos caminos implica cambiar la vida y pensamientos, no solo palabras o rituales. Es un arrepentimiento verdadero, es volver a Dios con sinceridad. Y dice: Dios es misericordioso, que está dispuesto a perdonar y restaurar. No importa, otra vez vuelvo a decir, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que puedas estar haciendo, no importa. Vuelve a Dios, vuelve a Cristo, vuelve de nuevo. Y Él es Dios amplio para perdonar. El arrepentimiento es crucial para la salvación y para crecer en santidad. No se trata simplemente de dejar el mundo atrás, sino de abrazar a Cristo para amarlo con pasión, adorarlo y servirle de corazón. Un evangelio que no incluye el arrepentimiento es falso. Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que sean todos salvos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ese es su deseo de Dios. Siempre Dios ofrece oportunidad y perdón. Su paciencia es una invitación al arrepentimiento. Dios valora un corazón sincero que reconoce su necesidad de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cómo lo tienes a Jesús? ¿Como Simón fariseo o como la mujer? ¿Cómo lo tomas a Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Él en ti? ¿Sabes lo que Él hizo por ti? ¿Sabes cuánto te ama? Él es tu Señor. Él es tu Salvador. Por eso el arrepentimiento es un cambio de corazón y de vida. Es la respuesta al amor y la misericordia de Dios, que produce una transformación en nuestro interior. Y dice que es urgente y no se debe postergar. La Biblia nos lleva a volver a Dios mientras haya oportunidad, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Vuelve a Cristo. Vuelve a Dios verdaderamente, que Él está esperándote. Arrepiéntete. Esa es la actitud de cada cristiano todos los días, de arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona. Pongámonos en pie, familia. Mientras más expresamos nuestro dolor por el pecado,
Escúchenme. Mientras más expresamos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor a Cristo, más clara será la prueba que tenemos el perdón de nuestros pecados. Alguien diría: ¿cómo sé que me ha perdonado de mis pecados? Cuando tienes dolor de tu vida pasada, de lo que hayas hecho, y tienes una expresión de amar y de servir a Jesucristo, esa es una expresión verdadera de que tus pecados son perdonados. Les decía, este mensaje es muy importante. No todos están dispuestos a aceptarlo. El fariseo no lo aceptó, aunque él entendió con su mente, no comprendió. Pero esta mujer entendió perfectamente la gracia, entendió perfectamente ante quién estaba, a quién adoraba, a quién besaba sus pies, a quién enjugaba con sus lágrimas, a quién ungía con ese aceite. ¿Ven que su adoración de esta mujer cambió? No le importó gastar un perfume que valía tanto, porque ahora había cambiado su vida y las cosas habían cambiado de valor, porque aquello que amaba en el mundo ya no tenía valor, pero cambió el valor a Cristo. Ella sabía el valor de Jesucristo para adorarlo y amarlo. Eso conlleva el verdadero arrepentimiento. Por eso uno se vuelve adorador. Por eso uno ama extremadamente a Jesucristo. Lo adora, porque adorar es inclinarse y besar a aquel. ¿Tú entendiste el llamado de salvación? ¿Tú entendiste lo que Cristo hizo por ti y lo que Él quiere que tú hagas? Porque la gracia y el perdón de pecados de Jesucristo conlleva al arrepentimiento del hombre. Perdón de pecados y derramamiento de gracia hay cuando el hombre se arrepiente verdaderamente. Por eso en la Biblia van a encontrar muchos pasajes que dicen: vuélvete a mí de todo corazón. Vuélvete a mí. Vuelve. Tal vez el Señor te ha hablado en esta mañana. Tal vez como el hijo pródigo estabas viviendo perdidamente. Tal vez estabas gustando de la comida de los cerdos. Tal vez estás viviendo ahí perdidamente. Tal vez estás deseando las cosas de este mundo. Tal vez el Señor te está trayendo en sí para que digas: voy a volver a la casa de mi Padre. Voy a volver a la casa de mi Padre. Tal vez el Señor te ha traído entendimiento y te dice: ya no gastes tu fuerza y tus deseos por la comida de los cerdos. Ven y gusta del placer del Espíritu Santo. Ven a los brazos del Padre. Él quiere devolverte tu identidad. Él quiere restaurar tu identidad.